Buen día, vamos a dar comienzo. Particularmente nuestro agradecimiento por acompañarnos en esta mañana de manera muy especial a los expositores de la extraordinaria calidad que tenemos y que tan generosamente han venido. Yo no voy a hablar en esta oportunidad de mi proyecto, solamente decir que es una aspiración que vengo arrastrando desde hace muchísimos años. Es un proyecto que presenté durante el gobierno de Cristina Fernández, durante el gobierno de Mauricio Macri, y ahora otra vez tengo un proyecto en estado parlamentario. Pero un poco la idea nuestra es empezar hoy con un plan de trabajo que nos permita llegar no muy lejos en el tiempo a tener un dictamen muy necesario para la reforma de la Ley 26.122. Un poco la propuesta que hemos conversado con Fernando y con Mónica es hacer una próxima reunión dentro de un tiempo ya con todos los autores de proyectos. En el Congreso hay, si no me equivoco, hasta la cuenta de ayer, 18 proyectos entre los del Senado y la Cámara de Diputados, con coincidencias realmente muy importantes. Reconocer que todo aquello que tuvo el espíritu y el sentido de la reforma de la Constitución del 94, que era morigerar el poder presidencial, con esta ley nada de eso pasó, por supuesto. Una ley muy necesaria que demoró demasiado tiempo, una ley del 2006, y sin embargo una ley que aún así y con los vicios groseros de constitucionalidad que tiene, ni siquiera ha podido ser reformada desde el 2006 hasta ahora. Pese a los muchos intentos y proyectos, insisto. Nos parece, y esa es un poco la iniciativa que tenemos, y por eso la importancia que tiene esta primera reunión que nosotros vamos a hacer, es traer expositores que nosotros consideramos de la máxima calidad académica, justamente, para empezar con ellos esta discusión que después trataremos de continuar con los diputados y diputadas, con organizaciones y demás. Y bueno, esperamos llegar a consensuar un dictamen que nos permita corregir esta ley que, insisto, es seriamente inconstitucional. Así que no voy a decir mucho más, damos por abierto, le voy a pasar la palabra a Mónica y a Fernando y después inmediatamente vamos a pasar a nuestros invitados. Muchas gracias por acompañar. Buenos días. Gracias Margarita, gracias Fernando. Antes que nada, y bueno, haciendo mía cada una de las palabras de Margarita, decir que no es un tema menor que estemos nosotros que pertenecemos a distintos espacios políticos juntos, ¿no? Porque no es una práctica muy corriente en esta composición parlamentaria y eso realmente me parece que es una cuestión para destacar y para celebrar, que vayamos encontrando puntos de acuerdo para poder construir esas cosas que son tan necesarias y para lo que fuimos votados, ¿no? Y el tema de la construcción de los consensos y del diálogo nos parece importantísimo. Margarita nombraba el tema de todas las iniciativas que hay en esta casa respecto de la urgente y necesaria reforma. Yo particularmente me sentí interpelada por cuando estuvo Andrés Gil Domínguez exponiendo en el tema del DNU 7023, porque hizo mención a la falta de iniciativa de este Congreso respecto de esta necesaria reforma. Bueno, yo tenía un proyecto presentado, así que bueno, y empezamos a hablar con Margarita y con Fernando, y que vamos a sumar otros diputados y diputadas de otros bloques también. Entiendo que es un tema transversal, que como todos sabemos es una manda constitucional, el tema de la ley que lo reglamente, precisamente para controlar el hiperpresidencialismo, y bueno, a 18 años del 2006, cuando se hizo esa ley, podemos mirar para atrás y con un sentido realmente de perspectiva, decir que está ocurriendo a lo largo de estos años el efecto absolutamente contrario. Es más fácil que un DNU quede vigente que el proceso de formación de las leyes, ¿no? Es más difícil formar una ley que necesita la conformidad de ambas cámaras. Si una cámara no está de acuerdo, la ley no sale. Ahora, si una cámara no está de acuerdo, el decreto sigue vigente, ¿no? Tenemos también que pensar cómo hacemos para bajar
esto que parece una entelequia, que queda como una cuestión lejana de lo que la gente necesita o de lo que está sintiendo. El tema del DNU por ahí le resulta algo lejano, pero impacta directamente la vida de cada uno de nosotros, de cada uno de los argentinos y de las argentinas, y creo que nosotros, a través de ustedes y de las actividades que vayamos haciendo, hacer un poco de docencia también. Creo que está el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias. Las universidades creo que son muy importantes, ¿no? Son lugares donde debemos ir y donde debemos hacer propio el tema de lo que significa el DNU en la vida de cada uno de nosotros. Y que no es una cuestión legislativa, lejana, sino es una cuestión realmente que impacta y en muchos casos en forma negativa. Entonces, no somos constitucionalistas, el doctor Carvajal sí tiene mucha experiencia en el tema de la justicia. Queremos escucharlos. Muchas gracias por acompañarnos y por ayudar a arrojar luz en este tema que creo que es muy importante. Y bienvenido, ¿no?, esta iniciativa de poner visible y poner en la agenda un tema que realmente es muy importante. Y como decía Margarita, a lo largo de todos estos años fue pasando de largo y creo que es un momento para decir, hasta acá llegamos, vamos a ir por la reforma de la 26.122. Así que muchas gracias y bueno, bienvenida a esta iniciativa. Bueno, buenos días. Agradecer, por supuesto, a nuestros expositores, que son realmente un lujo para esta Cámara de Diputados que nos ofrezcan su tiempo. Destacar, coincidir, por supuesto, con lo que dice Margarita y Mónica y destacar esta cuestión de la transversalidad política. Hay también diputados y diputadas de otros bloques. Gracias, Mónica. Estaba por ahí Esteban también. Está Risotti. Bien. De distintas expresiones políticas y, como bien se decía, no es habitual que esto suceda, por lo cual quiero sí esto destacarlo. Y después, de alguna manera, para avanzar un poco, comentarles que nosotros hemos solicitado, varios diputados y diputadas le hemos solicitado a la Comisión de Asuntos Constitucionales que se empiece a discutir este tema de manera formal en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Como esto no ha pasado, es que surgió la iniciativa de empezar igualmente a dar esta discusión. Y como decía Margarita, quizás el problema, dejando de lado la cuestión política desde el punto de vista práctico, lo que a veces nos pasa es que hay demasiados proyectos dando vuelta. Entonces, cuando llega el momento de sentarnos a pensar, nos cuesta identificar y encontrar los hilos conductores. Por eso, en términos quizá de pedido, lo que nos va a servir mucho es que nuestros expositores nos sinteticen desde sus diferentes perspectivas cuáles son los puntos graves que tiene la ley vigente y cuáles son los ejes hacia el futuro que deberíamos trabajar. Creo que eso nos va a permitir, en los futuros debates que tengamos que ir dando, tener claro los puntos de conflicto y ver cuáles son las posibles soluciones. Las reglas son 10 minutos para cada uno de los expositores, con cierta flexibilidad, pero confiamos en sus experiencias docentes y su capacidad de respetar estos tiempos, fundamentalmente entre ustedes, más allá que nos quedaríamos horas escuchándolos. Así que, si no hay, pasamos con la doctora Geli. ¿Sí? Sí, claro. Nosotros no preparamos el currículum de nuestros expositores porque en realidad todos tienen trayectorias y documentación y posiciones tan públicas que los han hecho con justicia los constitucionalistas más destacados de nuestro país, o por lo menos en gran medida lo son entre ellos. Así que simplemente los vamos a presentar por su nombre y por esa razón están invitados en este lugar. Así que María Angélica Geli, muchísimas gracias por estar. Buenos días a todos y a todas. Es un placer estar en la Casa de las Leyes. Siempre recuerdo que el primer poder que regula la Constitución es el poder legislativo, ¿no? Y esa es la importancia. Acá están los representantes del pueblo y los representantes de las provincias argentinas. Así que es un honor compartir con ustedes unas brevísimas reflexiones. Lo primero que quería señalar, y pido permiso para ello, es señalar el contexto de sanción de la ley 26.122 y el contexto actual de reforma eventual de esta ley. Lo dijeron los diputados, esta ley se sancionó en 2006
pero se sancionó junto con 2 leyes más. La de modificación del Consejo de la Magistratura y la de la modificación de un artículo de la Ley de Administración Financiera y Sistemas de Control. En su momento dije y escribí que esas 3 leyes habían modificado el sistema institucional de la Argentina porque habían concentrado un enorme poder en el presidente de la Nación. Ustedes lo dijeron, estamos este año celebrando los 30 años de la reforma constitucional que tenía entre uno de sus objetivos limitar el poder presidencial y la legislación que se dictó en consecuencia. Por lo menos estas 3 leyes no han hecho más que acrecentar ese poder. Fíjense que la Ley de Administración Financiera y Sistemas de Control habilita al jefe de gabinete de ministros, ni siquiera se necesita un decreto del Poder Ejecutivo, a redistribuir partidas presupuestarias. Ese es el contexto de sanción de la ley. Y en ese contexto, 2006, la ley no hizo más que diluir el control que la Constitución pone en cabeza del Congreso para estos 3 decretos que puede dictar el presidente de la Nación. Hago pie en que uno de ellos es decreto de promulgación parcial de leyes. No se requiere emergencia de ningún tipo, sino conveniencia, nada más. Y creo que este decreto es tanto más importante que los delegados y los DNU porque puede ocurrir que con ese veto parcial se distorsione la unidad política que alcanzaron los diputados y senadores en la sanción de una ley. Se puede separar jurídicamente, pero a lo mejor se sancionó una norma porque al mismo tiempo se pensó en sancionar otra. Así que ese es el contexto de sanción de estas normas, donde la representación estaba muy concentrada en el oficialismo. El contexto de hoy es, a mi modo de ver, de una representación fragmentada. Y esto es quizá lo que dificulte más obtener los consensos, a más de que parece en algunas altas magistraturas despreciarse la necesidad de consensos para obtener modificaciones, para lograr mejorar la institucionalidad del país. Como tenemos poco tiempo, simplemente me voy a referir a 3 artículos de la ley que a mi modo de ver habría que mirar con mucho detenimiento, reformar en un caso y aclarar en otro. Lo sabemos, algunos aciertos la ley tiene, es una ley para los 3 tipos de decretos, aunque son diferentes los decretos. Es un sistema común y es un sistema que debe de regular los procedimientos posteriores a la sanción de los decretos. No podría la ley referirse a ninguna de los requisitos o características que establece la Constitución. Es después de la sanción del Congreso. Para mí los 3 artículos que habría que mirar con detenimiento, uno es el que es inconstitucional, creo que coincidimos todos con ello, el 24, donde la redacción que le ha dado el Congreso pugna directamente con el artículo 82 de la Constitución que prohíbe la sanción ficta y no le da valor al silencio del Congreso. A mi modo de ver, bueno, todos sabemos, ¿no? Basta con que no se expidan para que el decreto siga vigente. Para rechazarlo se requiere el rechazo de las 2 cámaras. Esto no se sostiene ni en la Constitución ni en el sentido común, porque si para una ley se requiere la voluntad de las 2 cámaras, son representaciones diferentes, una es la del pueblo de la nación, otra la de las provincias. Para un decreto de este tipo, cualquiera de los 3, con que guarden silencio, con que una guarde silencio, con que una no se expida o la apruebe,
el decreto mantiene su vigencia. Así que este artículo es el primero que habría que reformar y poner expresamente que se requiere la voluntad conjunta de las cámaras. También me parece que, por cómo está redactada el artículo 99, inciso 3, la obligación de la comisión revisora de control de los decretos que tiene que expedirse y enviar a las cámaras su dictamen o los dictámenes que se emitieran, lo que debiera, me parece, ponerse en la ley, en la futura reforma de la ley, expresamente que el tratamiento debe de ser simultáneo. Cae de maduro por cómo está redactado el 99, inciso 3. Comunicará inmediatamente a las cámaras para su tratamiento. Quiere decir que deben de tratarlo. Y ahí tiene que haber un plazo de tratamiento. Si no hay tratamiento, a mi modo de ver, el decreto de que se trate debería caer. Creo que coincidimos en que padece una gravísima inconstitucionalidad como está redactado el 24. Los otros dos artículos, uno me parece positivo, es el 25, no dice más que lo que corresponde constitucionalmente, a propósito de que el Congreso mantiene todas sus facultades legislativas para modificar la ley, para el decreto, para dictar una ley derogatoria, para dictar una ley en contrario a lo que establezca el decreto respectivo. Creo que, y aquí terminaría, el otro artículo que habría que mirar es el 11. Está bien lo que establece el artículo 11 acerca de que, y cito, las bases a las cuales debe sujetarse el poder delegado en una ley de delegación de facultades legislativas no pueden ser objeto de reglamentación por el Poder Ejecutivo. Es lógico, ciertamente está bien, pero yo aclararía, por la experiencia, no tienen ninguna responsabilidad los diputados y los senadores, por supuesto, en esto. Es una práctica del Poder Ejecutivo que se reitera permanentemente. Lo habrán visto ustedes. El Poder Ejecutivo puede dictar decretos autónomos, decretos reglamentarios, DNU, decretos de delegados y decretos de promulgación parcial de leyes. Si uno mira la motivación y la fundamentación, se suele encontrar con esta sorpresa. Por lo tanto, en razón del artículo 99, inciso 1, autónomos, inciso 2, reglamentarios, inciso 3, de necesidad de urgencia, y artículo 76, de delegación de facultades legislativas, el Poder Ejecutivo decreta y se manda, ¿no?, un decreto que uno, desde el punto de vista de la profesión, quiere impugnar el decreto, tiene que examinar de qué se trata, qué tipo de decreto se trata. Hay un voto luminoso de la doctora Argibay a propósito de esta cuestión, diciendo que el Poder Ejecutivo debe de precisar el tipo de norma que está dictando. Yo esto lo he comentado con la línea, con los profesionales de los distintos ministerios que siguen siendo a pesar de los cambios políticos. Y ellos dicen, pero no, lo que ocurre es que en un mismo decreto puede haber normas de un tipo, de otro, de otro, de otro. Puede ser, pero no es demasiado prolijo y a mi modo de ver no imposibilita, pero traba o dificulta el control. Por eso, teniendo en cuenta lo que dice el artículo 11, yo aconsejaría que se agregara allí y se modificara la redacción, diciendo que los decretos delegados no deben fundarse, además, en atribuciones reglamentarias del Poder Ejecutivo. Es decir, si es un decreto delegado, su ley es la ley base, la relación y la causalidad tiene que darse allí y no podría, además de eso, reglamentar su propio decreto con otras disposiciones. Yo lo dejo aquí, esto me parece lo más importante para ajustarme al tiempo que me dieron. Muchas gracias.
Gracias, doctora Geli. Muchísimas gracias. Agradecer también la presencia del diputado Ramiro Gutiérrez, que es uno de los autores también de proyectos. La presencia también de la presidenta del Colegio de Magistrados, que vino acompañada de otros jueces y colegas magistrados del Departamento Judicial de Avellaneda Lanús. Y ahora sí le damos la palabra al doctor Andrés Gil Domínguez. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Y en estos tiempos que corren, porque no también a todes. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gran gusto poder estar en un evento de estas características, que es un evento deconstructivo de una realidad normativa que desde hace años atenta contra el sistema republicano y el sistema constitucional. Es un gusto compartir también este evento con mis colegas. Mi idea es tocar 3 puntos. Un punto referido a cuál es la regla constitucional de la formación y sanción de las leyes, que es la que debe regir. Otro punto vinculado a cuáles son los artículos de la ley 26.122, que desde mi perspectiva son inconstitucionales e inconvencionales. Y una pequeña reflexión de por qué también hemos llegado a esta situación en cuanto a la defección del Poder Judicial en realizar un control efectivo de la regla que establece la Constitución en cuanto al procedimiento de formación y sanción de las leyes y en cuanto a las excepciones que esta regla establece y las consecuencias que esta regla establece. Entonces, en primer lugar, la Constitución establece una regla que hace al corazón del funcionamiento del Congreso, que es el corazón del funcionamiento de la democracia. Es una regla basada en algunos aspectos muy claros y muy precisos. Para que exista una ley debe sumarse la voluntad afirmativa de los representantes del pueblo y de los representantes de las provincias, a través de un complejo procedimiento que puede estar simplificado, puede estar dado por reenvíos, que busca el consenso, que busca equilibrios y busca los acuerdos políticos en torno al desarrollo de los derechos, porque las leyes tienen por única función garantizar derechos, no crean derechos. Los derechos están en la Constitución y en los tratados sobre derechos humanos. Y a su vez, tanto la Constitución histórica, en el artículo 29, como el Reforma 1994, el artículo 99, inciso 3, primer párrafo, establecen claramente que cuando el Congreso delega la suma del poder público, la nulidad es la nulidad insanable, y cuando el presidente lo que hace es emitir disposiciones de carácter legislativo, la pena es la nulidad absoluta e insanable. Esto es, cuando hay algún tipo de excepción al cumplimiento de la regla constitucional del proceso de formación y sanción de las leyes, la Constitución histórica y la Constitución reformada establecen la máxima sanción, que es la nulidad absoluta e insanable, que no tiene nada que ver con la declaración de inconstitucionalidad en un caso concreto, sino que es mucho más abarcativa y con características propias. Dentro de este esquema, cuando se dicta un decreto de necesidad y urgencia, se deben cumplir estrictamente los condicionamientos previstos por la Constitución para su dictado. Si no, la pena es la nulidad absoluta e insanable. Y la vía de aplicar esta sanción tan estricta que prevé nuestra Constitución es el control político ulterior que ejerce el Congreso y el control judicial que tienen que ejercer todos los jueces en todas las instancias. En cuanto a este control político ulterior, no es una casualidad que desde 1994 se hayan dictado aproximadamente 850 decretos de necesidad y urgencia y ninguno haya sido rechazado por el Congreso. Esto se debe a que no funciona el control político ulterior y que tampoco el Poder Judicial ha tenido una posición de ejercicio pleno y consistente con la reforma constitucional. ¿Cuáles son los aspectos de la Ley 26.122 que considero que son inconstitucionales e inconvencionales? Y agrego inconvencional porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión consultiva 6, estableciendo el concepto de leyes, estableció que los derechos humanos solamente pueden ser restringidos formalmente mediante una ley formal. Y desde ese punto de vista, cuando hay un decreto de necesidad y urgencia que no cumple con los requisitos previstos por la Constitución para su dictado y a su vez restringe leyes,
está violando ese artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en la interpretación que hizo la Corte Interamericana. ¿Cuáles son los artículos? Coincido con María Angélica y yo agregaría alguno más. Yo creo que tanto el 21 como el 23 y el 24 son artículos inconstitucionales e inconvencionales de esta ley. Claramente. Algunas cuestiones ya dijo María Angélica. Esta ley debe establecer un plazo para que el Congreso se exprese, y si no se expresa ratificando un decreto de necesidad y urgencia, ipso iure, ese decreto es nulo, de nulidad absoluta e insanable. Lo tiene la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a este mecanismo, lo tiene la Constitución española y la Constitución italiana, que están dentro de un régimen parlamentario donde un jefe de gobierno que puede dictar un DNU, allá se llaman decretos leyes, es un primus inter pares, ¿no?, del Congreso o del Parlamento. También me parece que es inconstitucional aquel artículo que, como muy bien decía María Angélica, sostiene que con la aprobación de una sola de las cámaras ya se tiene por ratificado el decreto de necesidad y urgencia, porque esto choca frontalmente contra el proceso de formación y sanción de las leyes. Y también es inconstitucional el artículo 23, porque el efecto del rechazo que establece es la derogación, cuando la Constitución establece como sanción la nulidad absoluta e insanable, que no puede generar derechos adquiridos, como dice el artículo 24, sino que tiene efectos ex tunc, efectos retroactivos y efectos de eliminación de cualquier consecuencia jurídica que haya generado un decreto de necesidad y urgencia. En estos dos tópicos también considero que es inconstitucional. Más allá que es una norma que sigue invocando para su aplicación el artículo 2 del Código Civil, que está derogado. Con lo cual podremos decir que en esa parte está derogado, porque el artículo 2 del Código Civil no existe más. Y el tercer aspecto, el tercer artículo, que es el 23, que me parece que también es inconstitucional, porque niega la posibilidad que el Congreso, cuando ejerce este control político ulterior, realice cualquier tipo de modificaciones o agregados al decreto de necesidad y urgencia. Entonces, como si el órgano natural que legisla controla posteriormente un acto del legislativo del Congreso, del presidente, no puede modificarlo, no puede enmendarlo, no puede hacerles agregados. Como si una Cámara revisora lo puede hacer, el Congreso no lo puede hacer respecto de los decretos de necesidad y urgencia. Y por último, hago una reflexión sobre el control de constitucionalidad y convencionalidad que debe regir respecto de los decretos de necesidad y urgencia. Si la regla constitucional es que los decretos de necesidad y urgencia que no cumplan con los requisitos constitucionales son nulos de nulidad absoluta, seguir insistiendo con la regla restrictiva, conservadora, irrazonable y anacrónica del caso controversia de la ley, del artículo 2 de la Ley 27, sancionada en 1862, cuando nos queríamos parecer a los Estados Unidos, y desconociendo nuestros antecedentes constitucionales del artículo 29 y la reforma en 1994, es habilitar desde el Poder Judicial formas autocráticas de gobierno sin ningún tipo de control. Cuando hay un decreto de necesidad y urgencia que viola los presupuestos de habilitación para su dictado, la sanción de nulidad absoluta e insanable habilita la legitimación procesal de cualquier persona, de cualquier habitante, en defensa de la Constitución. ¿O acaso qué se espera? ¿Que frente a un decreto de estas características vaya una persona, invoque un derecho y solamente se logre la declaración de inconstitucionalidad para el caso concreto de ese derecho mientras subsiste un DNU que sustituyó a la totalidad del Congreso? La voluntad popular y sigue vigente. Bueno, lamentablemente, a la omisión del Congreso de reformar esta ley durante todos estos años, que todos los constitucionalistas coincidimos que es inconstitucional, no hay un constitucionalista, un administrativista, sí hay uno, que diga que es inconstitucional, es el Procurador del Tesoro. A la omisión del Congreso también hay que sumarle la defección del control de constitucionalidad y convencionalidad, y especialmente de la Corte Suprema de Justicia, que le dijo que no a un gobernador en cuanto a su legitimación procesal, le dijo que no a una agrupación de abogados y le dijo que no a un ciudadano
en cuanto a revisar si se cumplían o no se cumplían. Entonces, no solamente es un problema legislativo, sino es un problema más complejo. Y en la medida que no se modifique la ley y que no se modifique la postura del Poder Judicial, lo que queda habilitado es que el que sea electo presidente o presidenta decide si quiere ser un gobierno democrático o si quiere ser un gobierno autocrático. Depende exclusivamente de él. Muchas gracias. Sí, agradecemos también la presencia del diputado Acevedo que se ha sumado. Lo voy a presentar al doctor Armando Aquino Britos, doctor profesor de Derecho Constitucional de mi facultad, de la Facultad de Derecho de Corrientes. Así que también es importante sumar pensadores del interior del país a estos eventos. Así que, doctor Aquino Britos, tiene la palabra. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por los ilustres visitantes. Y después de las inmejorables exposiciones que tuvimos el gusto y el placer de escuchar, es obligado cambiar la tónica de lo que uno venía a expresar. En primer lugar, creo que es imprescindible abordar necesariamente una ley que regule las nulidades constitucionales. Lo manda el artículo 29 de la Constitución, obliga el artículo 36 y, por supuesto, expresamente lo detalla el artículo 99, inciso 3. Entonces, esta ley, de alguna manera, puede ser el marco para precisar cuándo los actos que se perpetren en contra de la Constitución tienen que ser declarados absolutamente nulos. Y, por supuesto, declarar la invalidez ab initio de ese acto. La segunda cuestión que quiero hacer una referencia es que esta ley es francamente inconstitucional porque tiene una matriz que nos enseñaba con extraordinaria lucidez Néstor Pedro Sagüez, y nos aporta algo también Marcelo López Alfonsín, es una norma desconstitucionalizadora, porque desmonta, desguaza y le hace perder la efectividad del mandato constitucional. Y en este sentido quiero hacer un reconocimiento expreso a los convencionales del 94, que cuando estamparon esta limitación fue precisamente para frenar una praxis sociológica mutativa de la Constitución que se venía acrecentando con la proliferación de los decretos de necesidad y urgencia. La intención de los legisladores constituyentes, casi por unanimidad, era limitar el avance del Poder Ejecutivo, ponerle coto al modelo del cesarismo plebiscitario o del el avance del Ejecutivo. Esta fue la intención, ponerle límites al avance del presidencialismo. Y precisamente por eso es que la premisa del mandato del artículo 99, inciso 3, es en ningún caso, es el límite. Y por supuesto esto después dice, bajo pena de nulidad absoluta. Y dice, la norma habilitante, como bien dijo Andrés, es las circunstancias excepcionales. De manera tal de que entonces, entrando a esta cuestión, yo quiero hacer una breve reflexión, casi le diría telegráficamente. Nos enseñaba Vidar Campos que tenemos que apreciar el mundo jurídico mirando la doctrina trialista, hecho, norma y valor. El imperio de lo fáctico, el imperio de lo normativo y la cuestión sociológica. Así mirábamos el mundo jurídico hace un tiempo. Creo que después de la reforma del 94, la cosa cambió. No solamente es necesaria esta trinidad de conceptos, sino que es imperioso incorporar la noción de sistema. Nos obliga el artículo 36. Y en abono de esto digo, además la Carta Interamericana, haciendo honor a lo que decía el control de convencionalidad, la Carta Interamericana
o de defensa de la democracia del 2001 dice hay un derecho a la democracia. Entonces nos habla del valor del sistema. Y desde el sistema es que yo quiero analizar estas cuestiones, no en favor de un sector de los poderes constituidos, sino en beneficio de la sociedad. Porque tenemos que hablar, cuando hablamos de sistema, de que el sistema solamente va a funcionar solamente si se garantizan los derechos de los ciudadanos, los derechos fundamentales. Entonces, mirando la Constitución, vamos a decir, hay garantías individuales, desde luego, artículo 43, hay garantías de funcionamiento, porque el Congreso y el Poder Judicial tienen una protección al cuerpo para que no sea invadido por otro poder. Libertad de expresión, inmunidad de arresto, permanencia en el cargo, intangibilidad de los haberes, entre otras cuestiones. Pero también fluye del texto constitucional que hay una garantía sistémica que tiene un viejo arraigo. El artículo 16 de la Declaración del Hombre, de los Derechos y del Ciudadano de 1789. Una sociedad que no reconoce los derechos y que no tiene división de poderes carece de Constitución. Pero también el concepto de rigidez para la modificación de la Constitución nos está hablando a nosotros de que hay una protección al sistema. Nos remonta el artículo 31 más 75, inciso 22, de una supremacía de la Constitución y el modo de ejercer ese bloque de constitucionalidad federal que surge como consecuencia de ello. Entonces nos está hablando, acá hay una rigidez. Entonces nosotros acá encontramos que hay una protección del sistema. Pero también, ¿por qué no decirlo? Hay garantías institucionales que están no en favor de una institución porque se le reconozca a ella la garantía, sino porque a la institución, como una suerte de trinchera, esa institución protege los derechos fundamentales de un conglomerado, de un conjunto de ciudadanos que a través de la institución ven fortalecidos sus derechos. Entonces, esa garantía institucional, que es el concepto de Carl Schmitt o de Díaz Picasso, tenemos que verla a nosotros acá para ver que hay instituciones que la Constitución manda que se proteja, y entre ellos, por supuesto, tenemos que hacer una referencia al Congreso. Cuando la Constitución dice que estas son atribuciones del Congreso, es precisamente porque el Congreso es el que tiene que defender este conjunto de atribuciones y facultades que tienen, porque nos están defendiendo los derechos fundamentales, y entre ellos la reglamentación de la Constitución, que es la labor principal. Estas cuestiones creo que tienen que ser la premisa con la que tengamos que abordar esta cuestión. Entonces, el concepto de Trinidad, norma, hecho, valor y sistema, hecho, norma, valor, tiene que incorporarse también el sistema democrático, porque si esto no se hace, nosotros vamos a caer en esta situación que estamos padeciendo en la actualidad. Tenemos una ley que francamente es desconstitucionalizadora, desmonta esta cuestión. No quiero repetir lo que se dijo acá, pero sí quiero señalar con meridiana claridad que se debería precisar el concepto de las circunstancias excepcionales con que el presidente puede hacer uso de esta atribución. Creo que hay que seguir los lineamientos de la Corte Suprema, Berroqui, Consumidores Argentinos, que pueden elaborar una orientación más que diáfana en este aspecto. Pero no cualquier circunstancia porque se crea conveniente, el presidente va a estar habilitado para disponer de esta medida que es excepcional y que tiene que ser siempre restrictiva. Estos dos conceptos fueron borrados del conocimiento jurídico aplicado en el sentido del control. Circunstancias excepcionales, guerra, alguna catástrofe natural, ¿no? que puedan ser habilitantes. Ejemplo, el expresidente Fernández
en el diseño de las normas sanitarias, pero también como ejemplo de lo contrario. Decreto de necesidad y urgencia para declarar feriado porque Argentina ganó el Campeonato Mundial de Fútbol. Las dos características que pueden ser plausibles y reprochables por el otro lado. Entonces, creo que esta es una cuestión a atender, la precisión de la casuística, del concepto y algún detalle orientador que no sea un número clausus, pero que sirva para efectivizar el control jurisdiccional, que siempre es no solamente necesario, sino imprescindible. Segunda cuestión, el tema de los plazos. No quiero abundar en lo que dijo con maestría singular la doctora Yeli y lo que precisó Andrés, pero quiero sí citar lo que abona Andrés en un concepto que suele utilizar, pero que es imprescindible hacerlo ahora: la democracia digital. No puede ser que tengamos tanto tiempo para todo el tratamiento de los decretos de necesidad y urgencia cuando tenemos la información al alcance de la mano mediante estos aparatos que son utilizados cotidianamente y por casi todo el mundo, me atrevo a decir. Es lo que Zygmunt Bauman llaman la sociedad online. Estamos todos online con excepciones. Bueno, si estamos todos online, ¿por qué tanto plazo cuando se trata de una urgencia? Si es tan grave la situación que aparece como diáfano, o debería serlo, un estado de necesidad, bueno, pues bien, tiene que ser clara la situación habilitante y más rápido el tratamiento que se le da los órganos constituidos a los que se le muta la facultad que tienen para este tipo de decisiones. Por supuesto que coincido plenamente con el tema de que es una norma inconstitucional, más allá de lo que digo, puntualmente en los artículos 22 y siguientes en cuanto a la sanción prácticamente ficta, cuando debería ser exactamente al revés, con el solo rechazo de una de las cámaras debería ser inválido este instrumento que, repito, es excepcional y de naturaleza restrictiva. Sin embargo, la norma invierte esta situación habilitante y le da permisividad para que la mutación constitucional por la sustracción de facultades al Congreso se materialice y se torne casi, le diría, una costumbre. A esto sumo un aporte que ha hecho muy, pero muy bueno el doctor Rosati cuando habla de la característica de la comisión bicameral y señala que los plazos no pueden ser tan extensos y que se tiene que fijar un plazo absolutamente corto. Cuando la Constitución habla de que el decreto de necesidad y urgencia debe ser remitido y tratarse de inmediato, inmediato es lo urgente, lo que ya ocurre en el momento que se produce, casi le diría, con simultaneidad al acontecimiento. No que se tomen tantos días. Esto podía ocurrir cuando no habían estos medios de comunicación que tenemos al alcance de la mano y con tanta inmediatez. Y por supuesto que en este sentido, sin lugar a dudas, el tema de los derechos adquiridos al calor de estos instrumentos cuando después tengan la declaración de invalidez. Porque ustedes podrán entender de que la presunción de buena fe siempre debe gobernar las actuaciones de los poderes públicos o de los poderes constituidos. Pero lo que nosotros estamos bregando acá no es
porque creemos en la buena fe, sino porque tenemos que garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y entonces lo que tenemos que hacer es exacerbar el mecanismo de control. Entonces, a modo de obligada síntesis, repito, una ley que regule las nulidades constitucionales es una inquietud que en un trabajo el doctor Mario Midón, en su libro Decretos de Necesidad y Urgencia, reeditado 2 veces, la última habla de 11 nulidades implícitas que tiene, más allá de las explícitas que establece el mismo mandato constitucional. De la praxis surgen 11 posibles nulidades implícitas, razón de más para abordar esta cuestión. Pablo Manili, en un libro que se llama Teoría Constitucional, editorial Hammurabi, también aborda esta necesidad. Y otro autor, Patricio Maranello, en un libro de reciente aparición, Nulidades Constitucionales, de editorial de Palma, también insiste en esta cuestión. Entonces creo que es necesario, no solamente para este tema puntual de los decretos de necesidad y urgencia, de las facultades delegadas y todo tipo de posible atribución del Ejecutivo como un avance sobre el Legislativo. Y por supuesto estos aportes que son modestos para tener en cuenta en cuanto a la modificación de este instrumento legal, que no en vano tiene 16 proyectos de modificación, dando cuenta de la necesidad de abordar esto, y no quiero dejar pasar la oportunidad de decir que este es el momento oportuno y propicio. Creo que los argentinos tenemos que mirar situaciones que antes el país tuvo y con ejecutivos de escasa legitimidad tuvieron por lo menos 3 o 2 años de un avance institucional significativo y plausible. El primero, Arturo Illia, en toda la transformación edificante que hizo del 63 al 66. El segundo, Néstor Carlos Kirchner, que con una absoluta minoría legislativa y de legitimidad de origen, tuvo 2 años de un gobierno que a mi juicio merece un reconocimiento especial, entre otras cuestiones, porque la Corte de Alfonsín y la Corte de Kirchner fueron cortes que por lo menos dieron una nota de ejemplaridad para la constitución de nuestro máximo tribunal. Y para terminar, le quiero decir, a modo de propuesta también, que si andan buscando el mejor integrante para la Corte que está vacante, por la idoneidad, pero también por la cuestión de paridad, aquí tenemos la mejor representante. Mentira, tiene 25 años y está disimulando bien. Por 3. Bueno, muchas gracias, doctor. Vamos a seguir con el doctor Diego Armesto, también profesor de Derecho Constitucional. Así que lo escuchamos, doctor. Bueno, muchas gracias a la diputada Litza, a Margarita y a Fernando por la invitación y bueno, estar acá con ustedes. Buen día a todos. A mí hay 2 cosas que me llaman la atención en estos 18 años de vigencia de la Ley 26.122. Pasaron distintos gobiernos y nadie se preocupó por modificarla. Y la característica que tiene esto es algo que me hace ruido, que es un estudio que yo hice para esta charla, es en el año 2010 hubo una media sanción de modificación de la Ley 26.122. Es decir, donde se llegó a un amplio consenso y donde la Cámara de Diputados le dio la media sanción, pero obviamente que el proyecto murió en el Senado de la Nación. ¿Y por qué digo esto? Porque, como decía Andrés, no solo falla el control político, sino también falla el control judicial. Siempre me gusta decir que la Constitución funciona según el lado del mostrador que estés. En el debate parlamentario del 2010
uno encuentra los que, como en el Senado, Cristina Fernández buscaba la aprobación del proyecto, pero del otro lado, un sector del radicalismo, comandado por Ernesto Sanz, que estaba en contra del proyecto. Y lo mismo pasa en diputados. Un Urtubey defendiendo el proyecto acá en la Cámara de Diputados y un radicalismo criticándolo. Pero después en el medio hubo un plazo de 4 años donde nadie se ocupó de poder modificar la ley. Y en ese plazo, que yo digo son 4 años de modificación, nadie se preocupó por modificar el Consejo de la Magistratura, nadie se preocupó por modificar la ley de decreto de necesidad de urgencia, nadie se preocupó por nada. ¿Por qué? Porque si me sirve, lo voy a usar, ¿no? Es decir, esto es algo que obviamente que es el arte de la política, a veces que si me sirve lo puedo usar y bueno, así funciona. Por ende, para mí el problema principal es que la política no se pone de acuerdo. Y a 30 años de la reforma constitucional, debería estar sentado acá el convencional Ortiz Pellegrini para decir que cuando hace el cierre como miembro informante, dice que a partir de la sanción de este artículo se termina definitivamente la utilización de los decretos de necesidad de urgencia en la República Argentina. Le salió mal. Entonces, en el 2010 se llega a un acuerdo donde había 13 proyectos presentados que eran de todos los arcos políticos y a mí me llama la atención algunas cuestiones y conforme lo que dijeron los expositores preopinantes, son interesantes a tener en cuenta. Por ejemplo, una modificación del artículo 10, incorporando un nuevo artículo, en base un poco a lo que decía Andrés, esto de la nulidad absoluta e insanable, ponerlo expresamente en el texto de la ley, pero con una sanción por el no tratamiento. Es decir, el plazo, para mí el plazo es fundamental. Porque si no pasa lo que pasa hoy, tenemos decretos dando vuelta y nadie los trata y nadie les presta la atención que tiene que prestarle. Otra cuestión que me pareció interesante en esa media sanción, que es donde hubo ese amplio consenso, es el trámite de oficio, ¿no? Es decir, la ley, esa media sanción, establecía presupuestos en caso de que el jefe de gabinete, una vez sometiendo el tratamiento a la comisión bicameral y ésta no lo tratara en el plazo de 10 días, ¿cuál sería la sanción que llevaría adelante directamente la comisión? Y dice, vencido el plazo, sin que el jefe de gabinete cumpliera con la exigencia, la comisión bicameral se abocará al tratamiento de oficio inmediatamente. Es decir, obviamente que es inmediatamente también se presta a distintas interpretaciones. Yo creo que ahí habría que tratar de poner un plazo para también tener establecidos esos parámetros. Y después sostenía que una vez publicado el decreto y si el jefe de gabinete o la comisión no lo tratara, si el jefe de gabinete no lo remitiera, automáticamente, desde su publicación a los 10 días, la comisión podría automáticamente tratar. Obviamente que ahí para mí hay que ver un tema de plazos, porque siempre juega al margen de los plazos que tiene el jefe de gabinete. Con otro elemento más que le agrega, el receso. Es decir, cuando el Congreso está en receso, decía esta media sanción, y con algunas cositas que yo le agregué, se tiene que convocar en forma automática a sesión extraordinaria del Congreso para el inmediato tratamiento del decreto por ambas cámaras del Congreso. Es decir, esto en realidad, es decir, lo que pedía también es que obviamente que la comisión bicameral tiene un plazo de 48 horas para empezar a tratar el decreto y para que automáticamente se dé el funcionamiento de los plenos para tratar la cuestión. Otra cuestión que me parece que es interesante es el artículo 19 de modificar, donde tiene que establecerse un plazo claro y perentorio para el tratamiento por parte del Congreso, tanto de la comisión bicameral como el tratamiento plenario de ambas cámaras. Es decir, esta fue una discusión que se dio con este decreto 7023 en cuanto a la comisión bicameral y cuáles eran los plazos. Fíjense que en un momento se planteó acá en la Cámara que como no existía un dictamen, ahí se inventó una doctrina parlamentaria, no voy a decir, pero
como no tenía dictamen, no había posibilidad de que el recinto lo tratara, es decir, sorteando los plazos de la ley 26.122, que es como un poco como decía María Angélica, es decir, ahí hay algunos artículos que no están mal, es decir, los plazos, pero creo que es una cuestión importante en un proyecto de esta característica de revisar los plazos. El artículo 20 continuó con el tratamiento de oficio, ¿sí? Es decir, vencido el plazo, el que hace referencia de los 10 días del artículo 19, que es el que planteé la modificación, sin que la comisión bicameral haya elevado el despacho correspondiente, las cámaras pueden abocarse en forma inmediata al tratamiento. Es decir, vuelve a aparecer la palabra inmediata. Es decir, vieron que la palabra inmediata es como en el Consejo de la Magistratura equilibrio, es decir, que alguien tiene que definirla. Entonces, lo que hay que definir exactamente en la ley es qué es inmediato y cuánto es el plazo. Es decir, sacar el concepto inmediato y poner un plazo para que el cuerpo pueda, de forma conjunta y deliberadamente, un poco lo que decías vos, María Angélica, es decir, que sea concomitante ambas cámaras. Es decir, me parece que es lo correcto porque si hay un despacho y si no hay un despacho, automáticamente las cámaras pueden abocarse a su tratamiento, con el plazo correspondiente. El artículo 22, en lo que respecta a la obligatoriedad, es decir, ¿para qué? Para cumplir con la exigencia del artículo 82 de la Constitución Nacional, donde obviamente, que esto también es otra discusión, es decir, el rechazo es por resolución de Cámara, no es una ley, no es nada, que también con este dictado de este decreto se planteó algunas cuestiones en la Comisión Bicameral sobre cómo sería el tratamiento del proyecto. Los plazos del rechazo, acá es un poco lo que decía Andrés, en el derecho público provincial, por ejemplo, creo que la provincia de Río Negro tiene un plazo, creo que Andrés tiene la ciudad de Buenos Aires también tiene un plazo, exactamente. Yo le agregaría en el artículo 24 que para que un decreto mantenga su vigencia o una promulgación parcial, debe ser aprobado expresamente por la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara del Congreso. Y pierde su vigencia, el decreto o la promulgación parcial, cuando no son aprobados en forma expresa por ambas cámaras en un plazo de 60 días corridos contados desde la fecha de su dictado. Capaz que es muy corto, si quieren pónganle 360, pero me parece para darle una velocidad, ¿por qué? Porque es un poco lo que explicaba Andrés, es decir, el proceso de formación y sanción de las leyes del artículo 77 de la Constitución y siguientes, es decir, tiene que tener un correlato también con esta necesidad de urgencia, que es lo que decías vos, Armando, es decir, ¿cuál es la necesidad de urgencia? Es decir, la jurisprudencia de la Corte Suprema puso algunos límites, no poco claros para mí, es decir, nunca termina de definir específicamente cuáles son esos límites de forma clara, por eso creo que es una facultad del legislador poder determinar plazos, rechazos y prohibición de tanto DNU como promulgación parcial. Además, creo que es importante poner una prohibición del nuevo dictado. Es decir, como dice el 83 de la Constitución, si un proyecto es rechazado, ese proyecto no puede tratarse en el año legislativo. Entonces yo le agrego que si el Congreso rechaza un proyecto, no puede utilizarse la herramienta de DNU para dictar otro sustancialmente análogo mientras no se modifiquen las circunstancias que tuvo el rechazo por parte del Congreso. Es decir, hay que buscar una manera porque siempre le buscan la vueltita para ver, van a la legal y técnica y le inventan la vuelta para poder sacar otro decreto. En lo que respecta a los decretos delegados, sostengo que rechazado expresamente por ambas cámaras, el decreto delegado implica su derogación, ¿sí? Quedando a salvo los derechos adquiridos en el plazo que se haya aplicado y se haya usado esa facultad constitucional del 76, y el rechazo del decreto de la promulgación parcial por mayoría simple de cualquiera de las cámaras, importará dejar sin efecto la ley parcialmente promulgada. Esto me parece que son cuestiones que hay que tener en cuenta. En conclusión, y como sumando a lo que decía Margarita en su introducción, es decir, hoy actualmente hay aproximadamente entre poco más de 15 o 20 proyectos de ley que intentan regular el proyecto de ley. Creo que es una oportunidad, creo que es un momento donde al no existir tantas mayorías parlamentarias se pueden conseguir
los consensos. Para mí es necesaria una modificación urgente de esta ley. Y algo que se decía en el 2006, no voy a decir qué diputado lo decía, pero decía en aquel momento que el problema radica en que la excepción ha pasado a ser la regla, y con la sanción de esta ley corremos el riesgo de que la regla, que es dejar incolumne la potestad legislativa del Congreso, pase a ser la excepción. Y esto es lo que tenemos que tratar de bloquear, y es una facultad que el Congreso tiene que recuperar en forma automática. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, y gracias por todas las magníficas exposiciones. Para cerrar la lista de expositores, lo vamos a escuchar al doctor Juan Antonio Travieso. Parece la Argentina. Bueno, ante todo, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación tan amable. Y la verdad que he tomado una determinación. Cuando sea grande voy a ser constitucionalista. Porque realmente hoy he aprendido muchísimo. Porque los que somos profesores de Derecho Público muchas veces no estamos en esa especialidad tan grande. Pero realmente, siguiendo, no voy a hablar de juristas, voy a hablar de Atahualpa. He aprendido a la magia de los caminos de los que han señalado los juristas que me han precedido, y mi querida amiga María Angélica. Realmente han establecido un camino que realmente yo me planteé cuando estaba preparando lo que iba a decir hoy. Y realmente justo en el medio de que estaba en el preparativo, pues había hecho un análisis, la cantidad de DNUs. Fíjense que desde 1853 hasta 1983, en 130 años, se firmaron solamente 25 DNUs. Y desde ahí en adelante se firmaron un total, una especie de contabilidad odiosa, 1000 hasta hoy. En 171 años se firmaron exactamente desde 2024 hasta 2024, 1.274 DNUs. O sea, un promedio de 7,45 por año. Y en total hemos dictado 32.000 leyes, de las cuales hay vigentes otro grupo distinto. O sea que realmente acá estamos en un problema. Pero justo en el momento que estaba pensando qué es lo que iba a decir, mágicamente apareció en mi computadora un artículo que se los voy a recomendar. Tengo un texto del gran Alberdi, que trata, porque Alberdi siempre tiene una idea creativa. Alberdi debería estar con nosotros en este momento tan grave para la Argentina. Y tiene un artículo que se llama La omnipotencia del Estado es la negación de la libertad individual. Esa es la clave. O sea que esto es lo que estamos viendo nosotros. Y entonces yo dentro de esta omnipotencia, veamos nosotros, que el actual presidente de la Nación dictó un DNU por el cual decidió modificar 100 leyes por medio de un decreto de 366 artículos. Y entre esa urgencia está las sociedades anónimas deportivas. ¡Qué urgencia que tiene! ¡Qué urgencia enorme que tiene reformar las sociedades anónimas deportivas! Y además, yo como internacionalista me encuentro con el tema, que voy a agregar a lo que han dicho los sabios expositores, que además los DNU conspiran, ya que hablamos de inversiones extranjeras, de crecimiento del país, etc. Sin embargo, conspiran contra la inversión extranjera porque ustedes se creen que los inversores extranjeros van a invertir alegremente cuando están a tiro de un DNU para que les cambien todas sus reglas. No son tontos. Muchachos y chicos, chicas, despertémonos. Por eso en que entonces he decidido en el medio, casi en el final de mi preparación, realizar un razonamiento distópico. Ustedes van a decir, ¿con qué se vendrá Travieso? ¿Saben a quién? Yo digo, ¿a quién me consultar? Y consulté a la inteligencia artificial como corresponde. Entonces le pregunté,
Las razones a favor de DNU. Voy a sintetizar para llegar después a la 26.122. Rapidez y eficiencia, por supuesto. Voy a seguir pasando las razones a favor. Flexibilidad ante la crisis, síntesis. Solución a la parálisis legislativa. Mecanismo constitucional con control parlamentario, dice la inteligencia. Y después dice, razones en contra de los DNU. Debilitamiento de la división de poderes, que lo han dicho los juristas. Falta de debate democrático. Potencial para el abuso del poder, clarísimo. Incertidumbre jurídica, que es lo que vimos recién para los inversores extranjeros. Desnaturalización del proceso legislativo. Inteligencia artificial, extraordinario. Ahora bien, ¿buenos o malos para el país los DNUs? Bueno, respuesta rápida a la crisis, eficiencia en contextos de bloqueo legislativo, flexibilidad y adaptabilidad. ¿Cuáles son los potenciales perjuicios? Los que ya hablamos. Voy a agregar la falta de transparencia y debate democrática, incertidumbre e inestabilidad jurídica, posible desgaste institucional. La conclusión es que, por supuesto, hay las consideraciones o razones distópicas para la eliminación de los DNU es, ¿para qué? Para fortalecer la división de poderes, mayor transparencia, debate democrática, prevención de abusos, seguridad jurídica. En contra de eliminar, no lo voy a leer porque ya ustedes han hablado perfectamente, pero voy a hablar ahora, y con esto voy a terminar. ¿Un gobierno es malo o es bueno si dicta DNUs? Y lo que me dice es frecuencia o motivo de los DNU, uso moderado o justificado, uso excesivo. O sea que todas las razones que han dicho los distinguidos juristas que han hablado antes mío, es evidente que han encontrado esos elementos. Ahora bien, en cuanto hablamos de la ley 26.122, también le consulté a la inteligencia artificial. Le pregunté los objetivos, ya lo sabemos. Aspectos claves, que es un aspecto clave que está en los proyectos que han presentado los distinguidos legisladores, que es la Comisión Bicameral Permanente, es la clave, es una de las claves. Plazo para el tratamiento, que todos han dicho, y el tema de la aprobación tácita. ¿Cuáles son las críticas y desafíos? Falta de efectividad en control legislativo, ambigüedad en los plazos y procedimientos. Y debilidad del rol de la comisión bicameral. Argumentos a favor de reformar la ley. A favor de reformar la ley. Fortalecimiento del control legislativo, que lo hemos hablado acá en esta reunión. Mejora en los plazos y procedimientos, que lo hemos dicho todos. Mayor transparencia y participación. Argumentos en contra, bueno, dice posible rigidez excesiva o suficiencia de los mecanismos actuales. Conclusión, la conclusión que me dice la inteligencia artificial. La ley 26.122, no lo decimos nosotros, lo dicen además los juristas, lo dice la inteligencia artificial, parece necesitar una reforma para garantizar un control más efectivo del Congreso sobre los DNU y otros decretos presidenciales. La reforma podría enfocarse en, ¿qué es lo que dicen los proyectos? Yo me quedé muy contento, estoy pero enamorado de la inteligencia artificial. ¿En qué? En clarificar plazos y consecuencias, asegurar que los plazos sean cumplidos y establecer consecuencias claras si no se respetan, fortalecer el rol de la comisión bicameral, insisten mucho en los proyectos sobre la comisión bicameral, sobre todo en el proyecto de Margarita tiene un desarrollo muy estricto sobre eso, e incrementar la transparencia. Estas reformas ayudarían a equilibrar la necesidad de un gobierno eficiente y capaz de responder rápidamente a situaciones de emergencia con la necesidad de preservar los principios democráticos. Y de esa forma vamos a responder y respetar a nuestro gran Alberdi. Nuestro gran Alberdi, que es citado de manera incompleta. Nuestro gran Alberdi, cuando hablaba, absolutamente incompleta. Vamos a respetar a Alberdi y a Sarmiento. En este
sistema de un sistema jurídico que parece el 11S. El 11S. Vamos a rescatar el principio de Alberdi que decía que la omnipotencia del Estado es la negación de la libertad individual. Muchas gracias. Muchas gracias. Hemos tenido 5 exposiciones magistrales realmente que nos han enseñado, nos han enriquecido, por supuesto. Como dije inicialmente, esta es para nosotros una primera reunión, por lo tanto vamos a volver a convocarlos en no muchos días, ya para hablar en concreto sobre los distintos proyectos que tenemos, convocando obviamente a todos los diputados autores de proyectos, para tratar de promover, digamos, la confluencia en algún dictamen común. Tenemos algunos pocos minutos sobre los que podríamos abusar en alguna consulta a los expositores que ustedes quieran abrir. Tenemos algunos de los diputados también presentes, Torres, Gutiérrez, Rizzuti y Acevedo, si quieren tener alguna participación. Bueno, hacemos una invitación a una palabra, digamos, o a una pregunta durante algunos pocos minutos. No quiero dejar de reiterar el agradecimiento al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Morón, el doctor Walter Fernández, porque nos ha hecho llegar la elevación de un reconocimiento, una declaración de interés académico que hace la universidad hacia la jornada, así que lo quiero mencionar y agradecer de manera especial. Si alguien quiere participar. Sí, diputado Rizzuti. Gracias, Margarita. Bueno, simplemente para felicitarlos a ustedes, digamos, por la iniciativa, a los diputados, agradecerle a quienes hoy nos acompañan y realmente nos vienen a poner desde el conocimiento claro, preciso, desde la intelectualidad, desde la experiencia, algo que venimos hablando todos los diputados, digamos. Creo que no hay duda de la necesidad de la reforma de esta ley y como acá se dijo, creo que hoy hay una oportunidad. Esto es responsabilidad de la política, no es que hay desconocimiento de lo que viene pasando, no es que hay diputados que están convencidos que esta es una buena ley, acá no hay diputados que sepan o que reconozcan en el DNU una gran herramienta constitucional. Todos sabemos que esto hay que modificarlo, pero bueno, la situación es política, el aprovechamiento de las situaciones en esto que acá se dijo, como está lo uso y me sirve, creo que es lo que hay que cambiar. Así que espero yo que todos los bloques políticos, o por lo menos la mayoría, que hoy creo que podemos encontrar esa mayoría, seamos capaces en estos tiempos de poder cambiar para lo que viene, porque si no, en este uso y abuso de los decretos de necesidad y urgencia, y lo estamos viviendo hoy creo que más que nunca en este modelo de gestión, le hace muy mal a la República, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a todos. Diputada Alejandra Torres. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias por escucharnos. La verdad que para mí es un honor escuchar a estos queridos expertos. Yo creo que la inteligencia artificial me contestó a la pregunta que yo tenía para hacerle, pero yo soy muy autocrítica, siempre miro qué es lo que estamos haciendo mal, que obviamente alguien provoca ese tipo de herramienta. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué nació el DNU si había toda una estructura? Como abogada, soy abogada pero de Derechos Laborales y Seguridad Social, es otro tema el mío, pero obviamente siempre estamos mirando la Constitución. Digo, ¿qué es lo que estamos haciendo mal desde la política y también desde esta Cámara o de este Congreso, ¿no? Porque nadie usa una herramienta o no sale una herramienta si no hay un vacío que debe ser llenado. Entonces, bueno, creo que las respuestas de la inteligencia artificial fueron muy inteligentes y creo que me llevo todas las inquietudes, pero con esta visión, ¿no? Porque ayer creo que participamos en la Cámara de Diputados de un fracaso de la política. Y ese fracaso lo tenemos que asumir y tenemos que ver cómo debemos corregir eso. Porque mi miedo, ¿qué pasa? Le ponemos un plazo
a que si no funciona, si no nos juntamos en las cámaras y sancionamos o aprobamos el decreto o lo rechazamos, no existe más. Pero siempre si sale, si realmente existe esa necesidad, esa urgencia, obviamente nos amerita que nosotros también tengamos una sanción si no cumplimos con nuestro deber de estar sentados en nuestros recintos, habiendo estudiado el decreto, o el objetivo, los motivos por el cual sancionó, por el cual se dictó, y evaluar qué hacer. Entonces me parece que todos acá tenemos un deber, y quiero consultarlo al doctor Travieso, perdón, pero como estuvo con la inteligencia artificial y es un tema que a mí me apasiona, decirle, ¿no le parece que esto amerita una reflexión y un pensamiento de cómo cada uno en el lugar que esté debemos cambiar un poquito y mirar por qué surgió el decreto de necesidad de urgencia, qué hicimos mal como Congreso y qué debemos hacer ahora bien para que estas cosas no pasen? Un lindo razonamiento, que además que es un razonamiento con autocrítica. Porque siempre todo lo bueno es asumir las responsabilidades. Cuando nosotros vemos, y sobre todo en estos días, ayer se cumplió un aniversario del 11S, y uno veía el primer avión, y dice, bueno, acá terminó, y hubo un segundo avión. Y las consecuencias fueron terribles. ¿Qué es lo que está diciendo acá la diputada? O sea que hay un problema en la República Argentina que hay algo que nosotros no podemos encontrar en la solución. Y sucede eso en todas las instituciones. Yo participo en muchas instituciones y hay como una especie de incomprensión de la situación y falta de reconocimiento de lo que existe. A veces uno dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar, pero acá el camino al andar es un camino tortuoso. No puede ser posible que la República Argentina, que es un gran país, que todos lo amamos, y sin embargo estamos realmente cada día en una situación cada vez peor, discutiendo sobre todo aspectos que tienen que ver con afectar sobre todo el Estado de Derecho. Estamos afectando el Estado de Derecho. Entonces, como dice acá la diputada, sí, hay que hacer una autocrítica, pero también, como dice la autocrítica, la diputada, hay que sentarse en las bancas, luchar para que los temas salgan. Ayer, por ejemplo, escuchábamos algo increíble, que decían, bueno, en todo caso vamos a hacer un veto parcial, cosa que estábamos comentando acá con el doctor Armesto. No puede ser un veto parcial para que se incorpore el 8%. O sea que hay una incoherencia, y yo la entiendo, la diputada, y comparto, porque comparto todos los razonamientos que ella tiene, y además trato de luchar en cada espacio en lo que estoy, trato de luchar para quebrar con esa anomia, porque es una anomia. Tenemos que quebrar esa anomia para que la Argentina, siempre decimos, va a ser un gran país, pero hasta ahora no encontramos la solución. No encontramos la solución. Tenemos que luchar para encontrar estos aspectos. Y yo creo que un paso es el que ha dado usted, diputada, que yo comparto. Muchas gracias. María Angélica, Andrés, Armando, Diego, ¿algún comentario adicional? ¿No? Bueno. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna intervención? Bueno, les agradecemos muchísimo. Entonces, ha sido una mañana sumamente enriquecedora. Los invitaremos a la próxima.